Pero hay algo que vas a aprender que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Vamos a leer los versos 5, 6 y 7. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Está diciendo, no pienses tus pensamientos para hacer porque crees que todo lo sabes. Nadie aquí todo lo sabe. Dios lo sabe, lo de antes, lo de ahora y después. Él es eternidad al mismo tiempo, alfa y omega, principio y fin. Y dice además la palabra: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea, no nos hagamos los sabios, busquemos la sabiduría de Dios. Y dice que Él nos va a ayudar a tomar las decisiones. Eso es lo que dice el verso 6. Nos va a dar dirección, el camino que debemos tomar. ¿No te parece fabuloso? Tener una dirección así, no estar, hermanito, ¿me lo puedes orar? Hermanita, ¿qué sentir tienes sobre esto? Quiero hacer esto. No, cásate nomás, cásate, hay que casarse. ¿Qué edad tienes? No, ya te estás pasando. No funciona, eso no es consejo, no es guía de Dios. Y el verso 7, dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Otra vez, no te dejes impresionar por lo que tú sabes. Generalmente pensamos que lo sabemos todo. En realidad sabemos casi poco de lo que debemos saber. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Quiero decirte que tú estás autorizado para escuchar a Dios. Así te hayas convertido hace un minuto atrás, hayas venido a Cristo hace un minuto atrás, estás autorizado. A mí me pasó lo mismo. Recibí el Espíritu Santo ya en la noche, al otro día ya estaba leyendo el Nuevo Testamento, ya para la noche ya conocía, al otro día estaba predicando y no era yo, no sabía la palabra. Esto quiero que reconozcas del Señor. En Juan capítulo 15, versos 14 y 15 dice así, presta atención: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y el 15 añade: yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. O sea, tú y yo estamos preparados para recibir los misterios más grandes de Dios, porque es nuestro papá. No tenemos un papá que está callado, que hace cosas por sí mismo, que no nos dice nada, que no sabemos qué hace. Hay muchos hijos que no saben exactamente cómo se mueve su papá afuera de la casa, pero Él dice, les cuento, les voy a avisar, son mis amigos. En Jeremías, en el capítulo 9, en el verso 23 y 24 dice esto, presta atención que es bellísimo. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que se desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender. Me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Yo el Señor he hablado. ¿Qué te parece? Es hermoso. Jeremías está hablándote. El verso 24 añade eso: me deleito en el Señor, yo el Señor he hablado. Así que no tenemos un Dios mudo, ni tiene Dios hijos e hijas sordas espiritualmente. Dime si no te parecería hermoso que tú estás en un momento de comunión con Dios, porque hay que buscarlo. En medio de la bulla nadie te puede hablar, ni tú puedes escuchar. En medio de las cosas que uno se mete a hacer, la cabeza da vueltas y no escuchas. Necesitas un momento de quietud, de comunión con Él. Y dile: Señor, he escuchado que te puedo hablar y que tú me vas a hablar. Quiero que me ayudes. Y te pones en un pequeño reposo, no un éxtasis, no es reposo, tu espíritu abierto a escuchar a Dios. Ya la bulla de tu alma, la bulla de tus emociones se calma en tu interior y empiezas a escuchar a Dios. La pregunta es: ¿cómo empiezo a escuchar a Dios? Mucha gente yo creo que tengo que escuchar, pero ¿cómo hago? Bueno, tenemos muy claro cuando nos habla la carne, cuando te habla el alma o cuando te habla el Espíritu de Dios. Esas tres voces están en nuestro cerebro. La pregunta es:
¿sabemos distinguir cuál es la voz que está hablando? Todos. No, es que yo he escuchado una voz urgente que me ha dicho esto. Y no es, primero Dios no es urgente, no estás desesperado. Te cuento que tienes que ir urgente. No, nunca. Dios es calmado, sabe, Él te va a hablar con anticipación lo que tengas que hablarte. Así que cuando los espíritus mueren por desobediencia, porque tu espíritu nuevo que Dios te dio cuando recibiste a Jesús, tiene la capacidad de conectarse con Dios y con el Espíritu Santo. Tiene. Pero antes, cuando Adán y Eva estaban caminando en el Edén, desobedecen a Dios y ese momento pasa algo extraordinario, pasa algo increíble. Adán y Eva, que escuchaban y caminaban con Dios, dejan de escuchar y lo primero que les pasa es que se esconden, se ocultan de Dios. Segunda cosa que les pasa es que se avergüenzan porque estaban desnudos. Y tercera cosa, les entra temor. Por eso se escapan. Así que cuando tienes el Espíritu de Dios, andaban con Dios, Adán poniendo nombre a los animales, caminaba por el Edén, paseaba con Dios. Pero desobedecen y el Espíritu muere. Cuando nosotros venimos a Cristo, más bien cuando nacemos, todos nacemos con el espíritu humano muerto para Dios. Eso se llama nacer con un pecado. Pecado original llaman muchos. Luego vienes a Cristo y cuando vienes a Cristo sucede el milagro glorioso de que Dios te manda un espíritu nuevo a ti. Ese espíritu que estaba muerto desaparece y te pone uno nuevo. Y ese espíritu nuevo es el que puede caminar con Dios y escuchar a Dios en ti. ¿Ok? Tu cuerpo percibe el mundo exterior. Tu alma eres tú mismo, te conoces lo que eres. Pero el Espíritu es Dios en ti que se manifiesta para que entiendas eso. Es sencillo, no es tan complejo de hablar. Así que para una comunión, para una amistad, para una relación permanente con Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Puedes leer 300 salmos al año, puedes hacer cosas. No, es comunión y es hablar con el Espíritu Santo. Porque Él ha venido a vivir en el Espíritu nuevo que hemos recibido al nacer de nuevo. Hemos nacido y hemos recibido un Espíritu nuevo. Así que esta casa cree en los milagros, cree en lo sobrenatural, cree en las cosas gloriosas que Dios hace, cree en la provisión, cree en la sanidad, cree todo eso, porque eso fue lo que hicieron los discípulos al recibir el Espíritu Santo y llenaron las páginas del libro de los Hechos con eventos. Y el libro de los Hechos no tiene final, porque sigue escribiéndose con todos los hijos e hijas de Dios que siguen escuchando a Dios y moviéndose en el poder del Espíritu Santo para hacer maravillas y conquistar el mundo para Dios. De eso se trata. De eso se trata. Y el Espíritu Santo te da un amor por el perdido. No dices estos satucos, estos idólatras, estos pecadores, estos tantos, estos aquellos, estos homosexuales, estos, y empezamos a juzgar como si nosotros fuéramos ¿qué? A ellos hemos venido. Nosotros éramos exactamente eso. Vino Jesús, nos perdonó, nos bautizó y nos mandó a predicar la palabra, no a juzgar. Que estos de esta congre son así, que estos son así, y empiezan a señalar a todos. Eso en ningún lugar de la Biblia. Es más, en cierto tiempo, cuando empezó la institución católica, había un permiso para matar en la Guerra Santa a gente que no creía en Dios, en el nombre de Dios. Y lo mataban y pensaban que Dios los recompensaba por eso. Hay una distorsión de las cosas cuando no seguimos la palabra de Dios. Así que no puedes escuchar a nadie si no te habla, si no tienes una conversación. El Espíritu Santo no te va a interrumpir, estás caminando, hijo mío, y de rato vas a decir, Dios, estoy aquí en el colectivo, estoy en el microbús, en donde sea. No, Él es delicado, pero búscalo para hablar. Él se desespera. ¿Hace cuánto que no escuchas una frase de Dios que te ha marcado la vida, que te ha dirigido, que te ha alertado y te ha enseñado? ¿Hace cuánto? Así que te decía que hay 3 voces que escuchas. 3. De esas 3 tenemos que sacar una enseñanza, porque tienes que tener la habilidad de escuchar a Dios. Todos
El que no quiere escuchar a Dios no ha conocido a Dios y no le interesa a Dios, le interesa su propia sabiduría. Pero a nosotros nos interesa conocer qué quiere Dios, cuál es su voluntad. La pregunta otra vez, ¿todos estamos aquí en la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Vivimos como Dios quiere que vivamos? Hay tres voces. Les decía que hay tres que hablan. Tu mente es tu alma, Dios, el Espíritu Santo en ti, y el enemigo que usa tu mente también para hablar. Y decía, para aclarar, el enemigo no te habla así, soy el diablo. No, hay gente que así te va a hablar y dice, ay, reconoce el diablo fuera. No, te va a hablar como un ángel de luz, dice Gálatas. Suavito, amoroso, tan amoroso que tú vas a dudar si es Dios. Eso tienes que aprender a reconocer. Ahora, ¿cómo hago? Dice Primera de Juan, la carta Primera de Juan 4:1, dice así: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. O sea, tienes que tener la habilidad de saber que es Dios hablando. Y si no escuchas su voz, ¿cómo lo vas a reconocer? Ahora, usa tu propia voz. Una vez más, no va a hablar, decir, soy Dios. No, no es así. El otro va a decir, soy el diablo. No, tampoco. Te empieza a hablar. Pero si tú no has desarrollado el escuchar a Dios, no vas a reconocer su voz. Por lo tanto, necesitamos entender un primer principio cuando hables y vas a probar los espíritus. En Juan 1:1, él dice la palabra, escucha, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que nunca escuches si es de Dios, nunca lo que escuches si es de Dios estará en contra de su palabra. Nunca Dios dirá algo que vaya contra lo que Él ha puesto como verdad absoluta. Ya es una manera de entender. Si Dios te dice algo, deja tu casa, ese es tu marido, yo me voy a encargar, tú ándate. No, eso no es de Dios. No es, Dios no puede librarme de mi marido. No, lo que te va a librar es del odio al marido, o al marido lo va a cambiar. Pero eso es contrario a Dios. No podría decirte esas cosas. También quiero que sepas, en Juan capítulo 14, verso 26, lo que dice la Biblia. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esa es la misión de Él. Te va a recordar las cosas de Dios. Un verso que te impactó una vez, una palabra profética, una dirección para tu trabajo, para tu vida, para tus hijos, para ti mismo. Es hermoso. Pero eso es común, debería ser común, pero nos hemos desviado a hacernos los intelectuales, los superdoctores en teología y no tenemos ni siquiera la mínima idea de lo que el Espíritu Santo está hablando. La clave es eso. Dios hablaba a todos sus discípulos, el Padre hablaba, Jesús desde el cielo hablaba, el Espíritu Santo les mandó para que tengan un oído afinado. Esto es lo importante. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, ¿qué dice la palabra? Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. O sea, había una advertencia. Te pueden explicar la palabra y enredarte, o te pueden explicar la palabra de verdad, porque el Espíritu es de verdad. Entonces, si no tienes comunión con el Espíritu, ¿cómo reconoces la verdad de Dios? Por eso hay tantas sectas, tantos grupos, tantos énfasis, tantas doctrinas, tanta cosa, porque todos se hacen los sabios cuando deberíamos ser uno en Cristo Jesús, porque no se sintonizan o no nos sintonizamos con el Espíritu de Dios. Hoy día tú, te reitero, aquí estás autorizado para hablar con Dios. Él te quiere hablar, el Espíritu Santo está en ti. Lo que pasa es que lo tenemos de adorno. Es más, algunos se ponen una paloma en la solapa. No, no es el Espíritu Santo una paloma en la solapa, está en tu propio espíritu. Segunda cosa clave, dale fuerte el aplauso a Dios, que es tan hermoso, que nos ama y va a caminar con nosotros. La segunda manera de escuchar a Dios y de confirmar que ese pensamiento que viene a ti viene de Dios
es a través de nuestra mente espiritual por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo se muestra que es Él. Vas a saber que es Él. En 1 de Juan, capítulo 5, la segunda parte del verso 6, la voy a leer. Dice: y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Estoy leyendo la última parte, por eso decía la parte B. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Cuando entres en duda de algo de la palabra que te parece que significa otra cosa y tienes por costumbre hablar con el Espíritu Santo, Él te va a abrir el entendimiento, porque Él ilumina la palabra, porque Él la inspiró la palabra. Así que tenemos un ayudador, un consolador, un abogado que fue enviado por Dios mismo. Ahora, cuando tú escuchas algo contrario a la palabra, la verdad de Dios no se puede confirmar por otro pensamiento de otro, solo se confirma por la palabra. ¿Cómo se entiende esta confirmación por el Espíritu Santo? No puede venir a nosotros si no reconocemos su voz. En la medida que estés rendido a Él, dale unos minutos. Una pregunta: ¿tú puedes contar cuántos minutos al día pasas con Dios hablándole? No, soy muy ocupado. Está bien. Es que tengo mucho trabajo, es que los chicos en casa, es que tengo problemas, es que estoy enfermo. Te pregunto, en medio de todo eso que no te ocupa 24 horas, ¿cuántos minutos crees que gastas escuchando a Dios? Es una pregunta desafiante. Es una pregunta que nos dice qué tipo de relación tenemos con Dios. No el leer como un loro muchas cosas, no el interpretar la Biblia como uno quiere, te hace cercano a Dios, te hace la comunión con Dios. ¿Escuchas a Dios? Hay mucha gente capísima en hablar de la Biblia que no cree en milagros. Dice que hay un milagro de vez en cuando, pero ya no hay como antes. Dice muchas cosas que la Biblia no dice, porque no viven el poder de Dios, no viven la comunión con el Espíritu. Es glorioso, es lo más emocionante que puedes tener en la vida. Eso te va a agarrar con Dios, te va a sujetar, te va a empoderar, te va a alegrar la vida. Vas a decir: qué glorioso camino con Dios. Y no por exageras, no porque estás diciendo cosas en el nombre de Dios que Él no dijo, sino porque lo vives, porque te habló a ti primero, porque mostró cosas para ti que deberías hacer. Eso es hermoso, eso es absolutamente bello. ¿Te imaginas ser alguien que escucha a Dios todo el día, todos los días, a toda hora? Y que Dios te guíe. Tantas cosas. Estábamos una vez en un viaje que nos invitaron en Egipto y Israel, estuvimos ahí, nos llevaron y presidimos una delegación que nunca más lo volvió a hacer, de 40 hermanos, todos traviesos. Cuando hicimos escala en Buenos Aires, se me perdieron no sé cuántos en el aeropuerto. Por micrófono tengo que decir: por favor, a los bolivianos, vengan al avión, ya está saliendo, porque se den a pasear, todo. Bueno, es toda una historia. De pronto estamos visitando una pirámide y la Silvita estaba yendo a ver. Yo le digo: no me llama la atención. Entonces se para en la entrada y el Señor le dice: no entres. Agarra a la Silvita, que tiene una sintonía bárbara, y se va atrás. Me dice: ¿por qué no has entrado? No, el Señor me ha dicho que no entre. Bueno, los demás del conjunto de viajeros que iba con nosotros entran y salen llorando las hermanas, desesperadas, todo. Ahí adentro, una cámara oscura, había habido hombres de Egipto que manoseaban a todas las mujeres que entraban. Pero el Espíritu le habló y le dijo: no entres. Y no entró. Y las otras lloraban. La Silvita tuvo que consolarles, hablarles, abrazarles, porque fue horrible, horrible lo que pasó. Así Dios te previene. Así Dios te diga: no hagas este negocio. Así Dios te va a decir: haz, estoy yo contigo. Empieza a dirigirte en cosas pequeñas. Dime si tú has orado: Señor, por favor, dime si las pirámides puedo entrar. Nunca, ni sabías, pero Dios te habla. Así que yo quiero este día que decidas hablar con Dios, decidas escuchar a Dios, que eso es lo más hermoso que puede haber. Si no escuchas a Dios, vas a seguir andando en tu propia prudencia y en tu propia sabiduría. Quiero terminar esta mañana diciéndote: ¿estás en su presencia? ¿Has acostumbrado tu vida espiritual a estar en Él, a aprender sin desesperación ni apuro que su presencia se manifieste? No estás un rato y dices: no pasa nada, no pasa nada. No, esperar
que tu corazón, tu alma, para decirlo más exacto, se ponga en paz, que estés atento, que estés orando en lenguas, que estés aún poniéndote una alabanza, alabando, dando la atmósfera para eso. Cuando una vez que empieces a tener práctica, te va a hablar todo el rato, porque se va a deleitar en dirigirte, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Romanos 8:14. Otro día voy a terminar esto, pero quiero animarte en el nombre de Jesús a que busques a Dios. Si Dios me permite estar el próximo domingo, les estaré hablando y les preguntaré: ¿quiénes esta semana han estado en la presencia de Dios? ¿Quiénes han escuchado a su Espíritu Santo? ¿Quiénes han obedecido? Ese es lo normal. Escúchame, eso es lo normal de los hijos de Dios. Lee el libro de los Hechos y te vas a asombrar cómo el Espíritu les guiaba, les protegía, les transportaba de una ciudad a otra, hacía maravillas. ¿Tú crees que solamente era para esos años, para esos primeros 100 años, esos 200 años? Es para todo tiempo, hasta el fin de los siglos. Yo quiero este día bendecirte, animarte, decirte que saques a veces una vida de religiosidad que se nos pega y tengas cara a cara una conversación con Dios. Te va a cambiar la vida, te va a sanar de toda enfermedad, te va a quitar la amargura, la enfermedad, el dolor, la soledad, la tristeza, y va a hacer de ti un hombre y una mujer discípulo de verdad, amadora de los perdidos, predicándoles, orando por enfermos, preparada para estar dispuesta a servirla de toda manera. Eso es hermoso. Yo me alegro de eso. Dios bendiga sus vidas, que tengan una semana gloriosa. Lo más glorioso será que ustedes dirán: esta semana no estoy pensando en carnavales, estoy pensando en tener charlas con mi Dios. Quiero escuchar su voz, quiero saber cómo está. Dios los bendiga mucho. Sean guardados, sean sanos, sean bendecidos.